¿Qué es el control de convencionalidad? Es un instrumento orientado a la aplicación del derecho internacional y particularmente a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del derecho interno de los países que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. En este caso, Ecuador es parte de la convención, lo cual obliga a que en su derecho interno esté acorde a los tratados internacionales, por lo que es una herramienta de poder controlar la convencionalidad de los actos, tanto legislativos como constitucionales. Es importante conocer que este control de convencionalidad no está señalado de manera expresa en el Tratado del Pacto de San José de Costa Rica, pero sí tiene su origen jurisprudencial. La finalidad del control de convencionalidad es determinar que normas internas sean legales y constitucionales y no sean inconvencionales. Entre la jurisprudencia más importante para entender y comprender el control de convencionalidad la encontramos en la sentencia Almonacid Garellanos versus Chile, 2006, Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, año 2006, Radilla Pacheco versus México, año 2009, Rosendo Cantus versus México, 2010. En un primer momento, nace como un control concentrado, es decir, únicamente de manera inicial lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero luego la Corte entendió que la razón de ser de la Convención Americana de Derechos Humanos y todo el sistema es que estos se internalicen en cada uno de los países para que no estén llegando casos de manera desmedida a la Corte. Entonces, a este control concentrado se le añadió el control difuso, que no solamente puede ser realizado por todos los jueces nacionales, sino que también se puede realizar desde el nacimiento de las normas. Es decir, también para los legisladores. Es por esto que en la sentencia Gelman versus Uruguay 2011 lo extiende para todo aquel que tenga una cuota de poder. Esto es, para las administraciones nacionales, el control difuso en su mayor amplitud. Se manifiesta de dos formas, que es a través de la denominada res judicata, cosa juzgada internacional, y la res interpretata, cosa interpretada internacional. Respecto a la primera, res judicata, se produce con respecto al Estado que es condenado en el proceso internacional y le es obligado la parte considerativa y la resolutiva. La parte resolutiva solo es obligatoria para el Estado que ha sido encontrado como responsable internacional. En cambio, la res interpretata internacional alcanza a los estados que no han sido parte en el proceso y, lógicamente, al no ser parte en el proceso, no tienen un alcance con la parte resolutiva, pero sí le alcanza la parte considerativa. Esta parte considerativa tiene un alcance erga omnes, es decir, la ratio decidendi. Las consideraciones, las razones, los argumentos, esta se alcanza a todos los países que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con ello el control de convencionalidad. ¿Qué ocurre si un Estado incumple un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En este sentido, si un Estado incumple un fallo de la Corte, ocurren dos cosas. La primera, que se produce la inconvencionalidad por omisión. Esto significa que se infringe la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no por una acción, sino por una omisión, por un incumplimiento. Y en segundo lugar, la Corte informa a la Asamblea General de las Organizaciones de Estados Americanos para que tomen las medidas del caso, que generalmente son medidas administrativas. A nivel jurisdiccional no se puede tomar medidas porque el derecho internacional de los derechos humanos descansa sobre el jus cogens y sobre el pacto sunt servanda. Es decir, cuando se asumen estos compromisos, también se asume que todos los estados comprometidos
lo van a cumplir. Ecuador, al ser parte activo de los convenios internacionales de derechos humanos, un caso práctico donde pudo aplicar la convencionalidad es mediante la sentencia 11-18-CN/19, mencionando que esta nace a partir de la opinión consultiva OC24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso que fue muy polémico, donde abogados y grupos sociales se oponían a que la Corte Constitucional aplique la convencionalidad de la opinión consultiva antes mencionada. Es importante revisar la sentencia de la Corte Constitucional, ya que nos ayuda a entender la evolución histórica de este grupo de personas que han vivido por décadas en constante discriminación. Igualmente desarrolla un concepto profundo en cuanto al sentido de la familia. La sentencia a la que hago referencia es acerca del matrimonio igualitario, que fue aceptada por la Corte Constitucional en base a la convencionalidad que hemos estudiado en estos breves minutos. Muchas gracias.